Buenas Gracias. noches. Disculpen los problemas técnicos. Esto de usar el Zoom es un poco fuera de lo común. Y tal, esto, como que nos vamos poco a poco adaptándonos. Le damos la bienvenida a todos y todas a este webinar de Psicología del Desarrollo. Queremos agradecerle a Pía que está por ahí también, que nos dio una gran mano y va a ser como la que va a estar exponiendo eh, sobre este tema particular. Pia es psicóloga y trabaja con todo esto de la psicología del desarrollo. Bueno, un poco para ya dar comienzo a lo que es esta sesión en el día de hoy, un poco como siempre hablamos en todas nuestras experiencias formativas y en todos nuestros espacios, contar un poco nuestras pautas todo durante la sesión. ¿Sí? Como bien estamos proyectando ahí, nuestras actividades y en particular esta instancia también se brinda en el marco de nuestra ley SCAUT y todo lo que es la cultura salvo el peligro. ¿Tá? Por eso despedimos durante todo el transcurso de la sesión un ámbito cálido, de respeto, recordemos nuestra promesa, todo lo que implica la integración a salvo el peligro, en las distintas sesiones, en las distintas experiencias hemos hablado bastante. ¿Sí? Y un poco, bueno, esta sesión no escapa a ello, ¿sí? En el caso que en algún momento tengan algún tipo de incomodidad o lo que sea, el equipo de formación va a estar hosteando la sesión, entonces van a poder escribirnos al privado, ¿tá? Nos pueden escribir a Guillermina, a Juana o a mí, y vamos a estar disponibles para acompañarlos, ¿sí? Les pedimos también que durante toda la sesión, salvo que cuando haya los espacios de intervención, estén muteados, ¿sí? Eso es muy importante para el desarrollo de la sesión también. Y bueno, y cualquier consulta que tengan, porque después vamos a habilitar un espacio de consultas, ¿tá? Lo pueden escribir en los comentarios, ¿tá? Nos dejan como comentario de pregunta y después podemos, con Pía, vamos a ir resolviendo las mismas, ¿tá? ¿Algo más? No, nada más. ¿No? Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, Pía también tiene una presentación, ¿sí? Así que ella vamos a estar compartiendo la misma y le damos todo el paso a ella. Nos muteamos. Bárbaro, gracias. Ahí supongo que me escuchan bien. Me dedito así me doy cuenta. Hay ruido de fondo, perdón, pero vamos a hacer lo mejor posible. Bien. Yo soy Pía Lorenzo, soy licenciada en psicología, soy educadora de Scout séptimo de la unidad de Rovers. Así que bueno, la idea es hoy hablar un poquito sobre psicología del desarrollo. Ahora les vamos a contar un poco de qué se trata. La idea en esto es que poder ir haciendo preguntas, que ustedes contesten y también se van a ir habilitando distintos espacios de preguntas, ¿sí? Capaz que ahí, cuando vaya haciendo preguntas, pido que levanten la mano por Zoom y capaz que Guille o Juani me van avisando quién levantó, así vamos dando la palabra. Dale, porque acá tengo, no sé, como poca capacidad para ver bien que levantan la mano y que no, pero confío en su palabra, obviamente. Así que nada, sin más, capaz que les pido pasar al PowerPoint que tenemos armado para usar un poquito de guía. Bien, Les voy a pedir por favor también, en la medida de lo posible, los que puedan prender cámaras, genial, así nos vamos viendo las caritas. Dale, danos un segundito que estamos compartiendo y ahí nos avisan cuando se pueda ver y no hay problema. Bien. Bueno, esas fueron todas mis habilidades de diseño gráfico, espero que sean suficientes, pero bueno, les vamos a ir contando un poquito de qué se trata. Primero quiero preguntar a ustedes qué entienden ustedes por psicología del desarrollo o qué palabras se les vienen a la mente. Ahora sí, prendan micrófonos y me van contando un poquito de qué se les ocurre. Todo es válido acá, nada está mal ni nada está bien. Capaz que a nadie se le ocurre nada por psicología del desarrollo. Perdón, estaba buscando el símbolo para levantar la mano, pero ya no lo encuentro, hace mucho que no uso Zoom. Yo lo pienso más que nada desde el punto de vista de la evolución que hace un niño o un joven y cómo acompañar ese seguimiento de la forma más sana para ese vínculo y para
de niño o niña. Buenísimo. ¿Alguien más ahí se le ocurre algo? Ahí Micaela levantó la mano, a ver. Hola, ¿nos escuchan bien? Bárbaro. Acá, claro, por las dudas, con Mica y Ari, vamos el mismo equipo de educadores y los miércoles son nuestro día de reunión de equipo, así que bueno, le aprovechamos y entramos juntos al Zoom. Yo levanté la mano, yo soy Juan. Bien. Le sumo a lo que decía Lucía en psicología del desarrollo, como entendiendo, lo que entiendo yo en realidad, eh, cómo se va desarrollando justamente la psicología de cada individuo, de niño y adolescente, como un proceso, entender la psicología no como episodios, ni momentos aislados, sino todo un proceso continuo que se da durante el crecimiento. Bien, buenísimo. ¿Alguien más ahí quiere comentar algo? Buenas, ¿qué tal? A mí me hizo acordar a psicología evolutiva, una materia del IPA. Imagino que tendrá que ver, pero que no será lo mismo. Pero está, hasta ahí. Bien. Bueno, les cuento un poquito entonces de qué se trata esta psicología del desarrollo o qué entiendo yo con mi formación de qué se trata la psicología del desarrollo. Capaz les pido ahí que pasen de diapo para que puedan ir siguiendo un poquito lo que vamos diciendo. Pasamos. Bien, la psicología del desarrollo es un campo dentro de la psicología que, como ven aquí, tiene el objeto de estudio el desarrollo humano. ¿Qué entendemos como desarrollo humano? Son todas las manifestaciones, cualquiera sea su presentación. Acá hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Berger, que propone que se trata de 3 campos de la conducta que interactúan entre sí constantemente: la mente, el cuerpo y el mundo externo. Lo importante es que el desarrollo es cambio continuo del comportamiento. Bien, no es algo estático, no es algo acabado. Y lo que tiene importante acá es que hablamos de desarrollo y no hablamos de crecimiento. ¿Por qué no es un crecimiento? Porque no es algo súper lineal, ni que va a ir mejorando, y que tampoco es que llega a un tope. Y tampoco hablamos de crecimiento porque no es que se llega a un estadio final, sino que estos cambios se dan durante toda la vida, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. No es que cuando crecemos y nos hacemos viejitos, ahí terminó todo nuestro desarrollo. Bien, la psicología del desarrollo lo que tiene de bueno es que nos da un montón de herramientas para poder trabajar a nuestro lado como educadores, ¿no? Porque nos ayuda también a ver, identificar, investigar, describir, interpretar como ciertas regularidades que hay dentro del desarrollo y nos permite aproximarnos a lo que es esperable para cada momento evolutivo, ¿no? No significa que haya una edad cronológica determinada donde se tenga que dar tal o cual cosa, pero sí entender que algo pasa en determinado momento por algo, más allá del contexto cultural, la época, etcétera. Capaz que pido ahí un cambio de diapo para ver un poco más sobre psicología del desarrollo. Vamos, Pasamos. dame un segundito. ¿Crees que? O sea, Para aquí ya pasamos. Bien, hay que entender que cada sujeto es un ser situado, o sea, es un ser en situación, y no lo podemos tomar como un sujeto dado. No es que una persona llegue al mundo y así llega y así va a quedar, ¿no? Sino que siempre va a ser en un contexto, en determinada familia, en determinadas características biológicas. Por eso es que siempre hablamos de una estructura biopsicoambiental, que produce conductas y comportamientos paradigmáticos. Esto que hablamos también, por más que haya cosas que sean esperables y que se den de forma casi que normativa en todos los sujetos, va a haber cosas que van a estar determinadas por el paradigma. Esto que decía hoy es muy importante, ¿no? Que no nos vamos a guiar solamente por la edad cronológica, sino que vamos a estar hablando de momentos evolutivos. Bien, algo
que nos va a determinar bastante, ay, perdón, me saqué todo, no sé qué hice, son las crisis. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas o algo? Bienvenidas sean. Después ya vamos a dar un repaso y vamos a habilitar como un espacio más de preguntas generales. Pero esto es como una definición básica de qué se trata la psicología del desarrollo. ¿Bien? Pasamos a la próxima, ahí. Está bueno saber que cada momento evolutivo, y no a edades, como decíamos hoy, se define en torno a un montón de dinamismos psicosociales y ambientales forjados en el sistema que van a partir de estos componentes biológicos, psicológicos y ambientales en desarrollo. Esto significa que está en constante interactuando, ay, perdón, están interactuando constantemente y hace que esa persona o ese sujeto se desarrolle de tal o cual manera. Las crisis son fundamentales en la psicología del desarrollo, ¿no? En el desarrollo de cada individuo. Pero las crisis no tienen por qué ser necesariamente malas. También esto, ¿qué es una crisis? Por lo menos, ¿o qué es una crisis en el desarrollo? Sé que si parece como un poco impactante o que da un poco de miedo cuando decimos crisis, todos tenemos crisis, sí, claro, todos tenemos crisis y es lo que nos hace crecer, lo que nos hace desarrollarnos y lo que nos hace poder madurar en cierto punto. Bien, capaz que ahí les pido pasar a la próxima. Lo importante de las crisis es que ocurren a lo largo de toda la vida y son las que determinan el pasaje de un momento evolutivo a otro. Cuando hay una crisis es porque hay un equilibrio, que está tranquilo, y bueno, pasa una crisis y hay un cambio en nuestro estado que impacta en nuestra identidad. Las crisis implican la invasión de una experiencia de paralización. O sea, viene todo tranquilo y de repente pasa algo que me paraliza. ¿Y qué tengo que hacer yo como sujeto? Me exijo a poder adaptarme y tener un montón de recursos adaptativos externos o internos a modo de oportunidades. Cuando este sujeto carece de estos recursos adaptativos, pueden llevar a la no recuperación de la homeostasis. La homeostasis es este equilibrio en el que se tiende siempre, que pasa, por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? Cuando tengo frío, el cuerpo empieza a tiritar para poder recuperar ese estado térmico. Con la psiquis pasa lo mismo. Cuando pasa algo que se empieza a desestabilizar o me genera sufrimiento, voy a tratar de tender al equilibrio. Para eso están estos recursos adaptativos y poder tramitar esos sucesos o esas crisis que nos suceden. Eso es lo que vamos, las crisis no son malas, son oportunidades de poder generar estos recursos adaptativos que nos permitan pasar de un momento evolutivo al otro. Bien, vamos a hablar por lo menos de tres tipos de crisis: las evolutivas, las accidentales y las traumáticas. Las evolutivas son como las tranquilitas, ¿no? Las que más o menos todos tenemos y que habilita el pasaje de un momento evolutivo al otro. La accidental, bueno, son cosas que nos pasan en la vida, por ejemplo, se separan los padres de un niño, nace un hermanito, fallece uno de los padres. Esos son tipos de crisis accidentales que le pasan a cada sujeto individual, en su historia de vida, por así decirlo. Y las traumáticas es el resultado de cuando una de las anteriores no pudo ser elaborada y ganó el peligro, ganó esa invasión del psiquismo que realmente no supo qué hacer y se convirtió en traumática. Si hablamos de tipos de crisis evolutivas, ¿cuál piensan que es la primera crisis evolutiva que tiene el ser humano? La primera de todas. Ahí Lucía levantó la mano. Si me pongo estricta, la primera de todas se me ocurre el nacimiento, que pasas de estar en un lugar cálido en el vientre a estar completamente solo. Exacto, perfecto. Esa es la primera crisis evolutiva que vivimos. Pasamos un momento prenatal, estando cálidos, estando en equilibrio, entre líquido amniótico, placenta, papá. Pasa la crisis, que es este nacimiento que me saca de este lugar de equilibrio y de comodidad, y pasa un momento postnatal. Esa es la primera crisis evolutiva que vivimos todos. Bien, y estas son las que van a determinar un momento evolutivo al otro. ¿Qué pasó? El sujeto se pudo adaptar bien a esa crisis, ese nacimiento, y pasó de otro momento. Hasta ahí, tranqui, ¿no? Después se van dando otro montón de crisis y está ahí en el sujeto poder adaptarse y generar esos recursos. La psicología del desarrollo está buenísima porque en verdad lo que nos hace es esto, está adaptándonos constantemente y es lo que nos permite crecer y llegar también a una vida adulta. Bien, hasta acá vamos bien, pasamos a la próxima. Sí, sí. Una pregunta, quiero ver si entendí algo bien. Entonces, técnicamente, son dos tipos de crisis que si son mal llevados pueden terminar en una crisis traumática. Exacto.
Quería verificar si he entendido bien. Perfecto. Además, ahí le quedaba una duda sobre esto que venimos hablando, los momentos evolutivos, las crisis. Digo, porque después capaz preguntar todo junto se torna medio pesado y nos perdemos. Así va quedando clara cada parte. Bien, seguimos. Bueno, para poder llegar nosotros a capaz la edad o la etapa que más nos importa, que es los 7, 11, 14 años, que es donde están nuestros educandos, es importante entender un poco cómo se llega a ese estadio, ¿ok? Vamos a hablar un poco del desarrollo cognitivo, que esta es una teoría que plantea Piaget. Capaz que alguna vez lo empezaron a escuchar o lo han leído, o muchos de los que han tenido formación en educación o en la salud han escuchado un poquito, pero bueno, siempre está bueno pasarlas. Capaz que se pone un poco tedioso porque vamos a empezar a hablar desde cómo empieza desde el nacimiento hasta la edad que nos compete un poco más, que es la de nuestros educandos. ¿No? El primer periodo o la primera etapa que presenta un bebito en cuanto al desarrollo cognitivo es el periodo sensorio-motor. Que las principales características de esta etapa es que el conocimiento se desarrolla a través de la interacción sensorial y motora con el entorno, ¿no? Vieron que los bebitos llevan todo a la boca, que es la forma de conocer el mundo, que les gusta agarrar cosas, meterse en la boca, me tiro, me tapo con una sábana, me saco. Todo eso hace parte del desarrollo cognitivo de un bebito. El niño explora este mundo a través de los sentidos y las acciones. Y el desarrollo del concepto de permanencia de objeto. ¿Qué es el objeto permanente? La noción de objeto permanente, que es lo que logra este bebito en este periodo sensorio-motor, es entender que si algo no lo vemos, igual está. Por ejemplo, en un niño en la adaptación al jardín, ¿no? La mamá lo lleva al jardín y al principio llora, 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 extraña, extraña, extraña. Con la rutina, con la repetición, con la noción de objeto permanente, entiende ese bebito que la madre, aunque no esté en ese momento en el jardín, igual existe, igual va a venir por él. Bien, digo como un ejemplo claro, más o menos que podemos ver a los 18 meses, 2 años de edad, que nos ayuda a entender un poco de qué consiste ese objeto permanente. Una vez que logra esta noción de objeto permanente, pasa a una etapa preoperacional, donde las principales características de esta etapa cognitiva, de esta etapa del desarrollo cognitivo, es el uso del lenguaje, donde empieza a aparecer el uso del lenguaje verbal, y no verbal, pero empieza a haber mayor intención comunicativa. Ese chiquitito intenta comunicarse con otros porque quiere hacerse entender, porque tiene algo que comunicar, y empieza a haber un pensamiento simbólico, ¿no? Esta forma de empezar a imaginar cosas, a poder jugar, empiezan capaz que los juegos de las cocinitas, los juegos de los bebitos, todo eso es parte del juego simbólico que hacen poder reforzar ese psiquismo, ¿no? Que hacen que sea fuerte, que logre capacidad de creatividad, de imaginación y que pueda imaginarse también en un futuro. Eso lo logra hacer proyectar. Y lo que pasa también en esta etapa preoperacional es que hay un pensamiento totalmente egocéntrico, que es la dificultad para ver las cosas desde la perspectiva de otros, ¿no? El mundo parece que conspira y gira en torno a él. Eso pasa en esta etapa preoperacional, que para que se hagan una idea, es lo que sucede en la primera infancia casi hasta la edad escolar. Por eso es que también se entiende que cuando finaliza este periodo preoperacional, es que es necesario entrar a la escuela. O sea, el sistema educativo no fue creado así nomás, tiene todo un fundamento, y para nosotros dentro del movimiento Scout lo mismo. Entendemos que los niños y las niñas pueden empezar a los 7 años dentro del movimiento, en algunos lugares más chiquitos, pero porque ya pasaron por un montón de otras cosas y por formas de conocer el mundo que si no están estables y no están seguras, no pueden ingresar al movimiento de una forma segura y explorar el mundo que los rodea. Es por eso que luego pasamos a el periodo o la etapa de las operaciones concretas. Que se hagan una idea, es más o menos el momento evolutivo en el que se encuentran los lobatos y las lobatas. ¿Cuáles son las principales características de las operaciones concretas o este periodo de operaciones concretas? Es que el desarrollo del pensamiento lógico empieza a aparecer y se empieza a aplicar a situaciones concretas. Por ejemplo, con el uso de las matemáticas. Yo entiendo que si tengo 2 caramelos y me regalan 2 caramelos, tengo 4 caramelos. Eso es parte de una operación concreta, que se empieza a dar más o menos a los 6, 7 años de edad. Repito, no nos vamos a guiar solamente por las edades cronológicas, pero está bueno entender qué es esperable y no es esperable. Si un nene de 12 años todavía no entiende relaciones lógico-matemáticas, bueno, ahí prendemos nuestras lucecitas de alerta y empezamos a ver qué se puede hacer al respecto.
también si este tipo de operaciones aparecen muy precoces, si aparecen a los 3 años, también es un momento para abrir los ojos y prestar atención. Bien, perdón, me fui un poquito de tema, pero está bueno volver a lo que son las operaciones concretas, que es esto, un desarrollo de un pensamiento lógico que se puede aplicar en determinadas situaciones y la comprensión de 4 conceptos que son básicos y que son súper importantes y que nosotros tenemos súper adquiridos, pero piensen que para los niños en esta edad es como toda una novedad, que es el concepto de conservación, clasificación, seriación y reversibilidad. Conservación significa que un objeto, a pesar de que cambia su forma, la materia y la cantidad sigue siendo la misma. Por ejemplo, con una plasticina. Si yo una plasticina la hago bolita, sigue teniendo la misma cantidad de masa que si le hago un choricito. Hoy, de grandes, lo vemos como algo normal, pero para esa edad es increíble que lo logren entender. Clasificación, bueno, creo que se entiende bastante, ¿no? Por acá pongo peras, por acá pongo manzana, por acá pongo uvas, pero esto es distinto a los animales, etcétera. La seriación es entender los números, por ejemplo, que 1 después de 2 después de 1, 3 después de 2, etcétera, etcétera. Y la reversibilidad es como si yo haciendo cosas a la inversa puedo lograr el resultado. Por ejemplo, trasladarme de un lugar al otro. Yo sé que si agarro estas calles voy a llegar al almacén. Y si sé que vuelvo para atrás, voy a llegar a mi casa de nuevo. Esos son los caminitos que empiezan a recorrer el psiquismo y el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas en este momento evolutivo. Una vez que se logra todo eso, se pasa el periodo de las operaciones formales, que para que se hagan una idea, vamos a estar hablando acá de la edad de unidad de scout o la tropa, ¿no? Que es donde empieza a aparecer una capacidad para el pensamiento abstracto, lógico y sistemático. Hay un razonamiento hipotético, deductivo y pensamientos más flexibles, que también les da la capacidad de planificar y reflexionar sobre conceptos más morales, filosóficos o científicos. Bien, acá es hablando un poquito del desarrollo cognitivo, rápido para sacarnos de encima y poder hablar bien de lo que son las infancias y las adolescencias, que es lo que a nosotros como educadores nos compete un poquito más. ¿Vamos bien? Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo sexual. Es importante entender que cuando hablamos de sexualidad en los niños y en las niñas, no estamos hablando de una sexualización genital, todo lo contrario, sino que el desarrollo psicosexual está presente desde el nacimiento hasta que nos morimos, exactamente. Nos tendríamos que meter todo un menjunje del complejo de Edipo, pero no es momento porque si no podemos estar hablando hasta pasado mañana, pero está bueno entender qué sucede en el desarrollo psicosexual para que sean los niños y las niñas que nos llegan luego a nuestras manadas, a nuestras tropas, etc. ¿Por qué la sexualidad juega un papel importante? Porque es cuando se manifiesta diferentes partes del cuerpo, se empieza a manifestar y cómo se actúa sobre las relaciones con las figuras de cuidado principales. Bien, por ejemplo, al principio de la vida, el cuerpo de un bebé tiene zonas que le da placer, ligados a comer, a los mimos y a ser atendidos por las figuras de cuidado. Y la forma en que estos placeres o estas necesidades son satisfechas o frustradas tendrán consecuencia en el desarrollo posterior. Bien, vamos a hablar acá de algunas etapas psicosexuales donde vamos a estar hablando de lo que son las zonas erógenas. Las zonas erógenas son zonas principalmente sensibles donde el niño experimenta este placer. Básico. Cuando son chiquititos, estamos hablando de la zona erógena de la boca, que es lo que hablamos hoy, el niño se lleva toda la boca, conoce las texturas, las temperaturas, las sensaciones, todo yéndose a la boca. Chupeteo, succión, ligados a esto, ¿no? Al alimento para poder alcanzar la satisfacción. Luego, más o menos, en los primeros años de la primera infancia, la zona erógena principal es la zona anal, que tiene mucho que ver con el control de esfínteres, ¿no? Que siempre se habla de control de esfínteres como si fuese algo así nomás, pero es un momento súper importante en el desarrollo de un niño o una niña, porque es donde el niño empieza a controlar algo que sucede en su cuerpo, ¿no? Este niño tiene la capacidad de controlar el placer y la satisfacción en el acto de expresión. Y de chiquititos lo ven hasta como un logro. Van a ver aquellos que tienen hijos o están cerca de niños chiquitos que al principio cuando empiezan a hacer caca solos en el water es como todo un logro y hasta un regalito, se despiden de la caga cuando tiran la cisterna, todo. Es todo un evento espectacular. Y luego, más o menos llegada a la segunda mitad de la primera infancia hasta la edad escolar, la zona erógena pasa a ser la fálica. Pero
no es la genital puberal, o sea, no es lo que hablamos en la adolescencia como zona genital. Acá lo que sucede es que el niño empieza a reconocer esta diferencia entre el niño y la niña, ¿no? Alguien que tiene falo y alguien que no tiene falo, pero todavía no le puede poner un nombre a esa ausencia de falo, por así decirlo. Sé que parece todo súper machista y del año del cohete, pero sigue teniendo hoy fundamento dentro de nuestra disciplina. La fase fálica corresponde al momento culminante y a la declinación del complejo de Edipo, pero esto que les digo que no nos vamos a meter hoy porque si no se nos va largo. Luego comienza un momento de latencia, que acá sí, para que se den una idea, es más o menos la edad de nuestros lobatos, nuestras lobatas, donde empieza a haber una disminución de la actividad sexual infantil y aparición de sentimientos de pudor, de asco, estéticos. Es como que hay un receso dentro de la evolución sexual hasta la pubertad. ¿Qué pasa? Empieza como un momento de prohibición, esto que sienten asco, que sienten pudor, etcétera. Entonces, toda esta energía sexual empieza a ser redirigida, este impulso sexual empieza a ser redirigida a otras actividades para evitar la tentación y ocuparse de otras cosas. Por eso es que acá empiezan a ver como los deportes toman mucho protagonismo, los juegos reglados. ¿Por qué? Porque están todos estos impulsos sexuales que están retraídos o reprimidos o en receso, se empiezan a redirigir en otras cosas. Es decir, descargar toda esa energía en otra cosa, ya que lo sexual queda en latencia, queda como en un corte. Y luego, más o menos entrando a la pubertad, empieza como el desarrollo de la zona genital, ¿no? Que empieza la pubertad, una estabilización y afirmación de una nueva organización psíquica. Sé que esto parece un menjunje, pero es lo que nos hace entender también por qué, por ejemplo, en la manada se dan juegos mucho más corporales que los que se pueden dar después en los rovers, que no significa que no lo quieran los rovers, sino que la manada los necesita más. También ese tipo de juegos, de que sean moviditos de descarga de energía. A veces que sí, ¿sabes cuánta energía tienen estos nenes? Bueno, también porque pasa eso, pues tienen un periodo de latencia y un montón de energía psíquica que tiene que ir sacada por otro lado, que tiene que ir descargada por otro lado. Sé que esto pareció un poco tedioso, pero sé que también es interesante, puede estar bueno ahondar en más en otro momento, pero ¿vamos bien o estuvo muy pesado? Buenazo. Bien, vamos a hablar un poquito de las infancias en sí mismo y cuáles son las características principales, entendiendo desde la psicología del desarrollo. A ver, creo que acá todos siendo educadores y educadoras tienen varios conceptos claros de qué sucede en las infancias, en las adolescencias, pero siempre está bueno repasarlos y con un fundamento teórico por detrás, ¿no? En las infancias, los niños y las niñas están aprendiendo a controlar su cuerpo, están explorando todas las posibilidades que su cuerpo les exige y que su cuerpo les ofrece. Empiezan a adquirir destrezas y está lo que hablamos hoy, la importancia del juego reglado y del deporte, que empieza a tomar protagonismo en este momento. También está el pleno desarrollo del lenguaje, de la lógica, de la memoria de trabajo, de la coordinación visomotora y la atención selectiva. Esto es importante también para nosotros para entender cómo planificar, teniendo en cuenta que se encuentran en este momento en pleno desarrollo. Y también están en pleno periodo de automatización, ¿no? Que si se empiezan a repetir las secuencias de las acciones y los pensamientos, hacen que algo se torne rutinario y casi automático. Por eso también muchas veces cuando nos llegan lobatos y ya les empezamos a enseñar nudos, después cuando son pioneros lo tienen mucho más automatizado que si lo queremos empezar a enseñar a un pionero. Capaz que la coordinación visomotora les cuesta un poquito más, pero hacen que lo tengan automatizado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de plena neuroplasticidad. Bien. Creo que acá vamos bien, ¿no? Hay que aprovechar este periodo de neuroplasticidad. En las infancias empieza esto que hablamos, ¿no? El pensamiento lógico, donde empiezan a haber operaciones concretas y se empiezan a adquirir nuevos conceptos como el de conservación, seriación, etc. Empieza a haber un mayor desarrollo emocional, empiezan a comprender y a regular mejor sus emociones, pero tiene que haber un adulto ahí que pueda soportar y que pueda ayudar a regular estas emociones y poner en palabras esto que sucede. Bien, pero también, ojo, que haya un adulto para soportar no significa que todo se solucione con un abrazo de mamá raksha, sino que, bueno, alguien que pueda poner en palabras y que también pueda satisfacer, pero que también pueda frustrar a ese niño para poder desarrollarse
en la autoestima y en la comprensión de sus emociones. También un mayor desarrollo social, donde empiezan a comprender ciertas normas, ciertos reglamentos sociales, las amistades empiezan a cobrar como más protagonismo, más importancia, y hay mayor búsqueda de aprobación en terceros, que capaz que hasta los 5 o 6 años no les importaba tanto la aprobación de sus padres, de sus maestras, de sus educadores, de su profe de fútbol. Ahora sí, esta aprobación de los terceros también ayudan en el desarrollo de la autoestima y son fundamentales para ellos. Y lo que hablamos ahora, en este momento, queda atrás este narcisismo primario y empieza a poner el foco en los otros y poder empatizar con los otros, que antes de chiquititos no lo podían lograr. Esto de entender la perspectiva de otros agentes, de otros compañeros, de otros pares. Ahora, a esta edad, sí lo empiezan a tener. Y bueno, vieron que mismo nos pasa cuando enseñamos las máximas de la manada, por ejemplo, o la ley de la manada o la ley de la selva, como que lo empiezan a entender mejor que un niño de 4 años no lo va a poder hacer. Bien, vamos a pasar allí a las adolescencias. ¿Por qué hablamos de adolescencias y no de adolescencia? Porque todas tienen un montón de componentes en común, pero todas las adolescencias son completamente distintas. No es lo mismo un adolescente de 15 años que vive en Suiza, va a un colegio privado, tiene una familia heteronormativa, clase media alta y tiene una hermana nena, que si pensamos capaz una adolescencia de un gurí de 18 años que vive en La Cruz, trabaja desde los 12 y no tiene padres, ¿no? Son adolescencias completamente distintas, pero igualmente tienen un montón de cosas en común que ahora vamos a ir charlando. Ahí pasamos. Lo importante de las adolescencias es tomarlo como una etapa evolutiva en sí misma, como un momento evolutivo en sí misma, y no pensar la adolescencia como un paso de la infancia a la adultez, ¿no? Que no sea como un puentecito de qué pasa y ahora ya es adulto. No, vamos a darle importancia. Nosotros como educadores aparte, sobre todo aquellos que trabajan con ramos mayores, entienden que es importante darle valor a las adolescencias. ¿Por qué? Porque hay un primer duelo, que es la pérdida de la condición de niños. Y hay un montón de cambios psicológicos que van a tener correlación con los cambios corporales, con los cambios biológicos y con los cambios sociales. El primer gran cambio que se da, aparte de lo corporal que ahora vamos a hablar, es la fluctuación entre dependencia e independencia. ¿Vieron qué pasa? Que a veces tenés un tropero de 11 que se cree re grande y que está pronto para hacer de todo, y un pionero, un Robert de 17, que todavía se siente un pichón para hacer un montón de cosas y tomar como decisiones más adultas. Así que esta fluctuación entre la dependencia y la independencia va a ser clave en las adolescencias. Algo importante acá es entender que los límites en la infancia cumplen un rol importante en la adolescencia. Sé que esto parece como medio raro, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese niño que no se le puso límites o que nunca pudo aceptar los límites? Es difícil que los pueda aceptar de adolescentes. Y con esto no estoy echando la culpa a los padres ni nada por el estilo, ¿no? Pero entender de dónde viene ese adolescente si nunca se le puso un límite. Y por eso también a veces en la manada y en la tropa tenemos que ser como un poco más exigentes, un poco más disciplinarios, sin perder la flexibilidad, pero entender que ese límite es una apuesta al amor, ¿no? Y que nosotros no somos los amigos de estos educandos, no somos los amigos de los troperos, no somos los amigos de los lobatos, sino que somos sus educadores. Lo mismo con los padres y las madres deben poder ponerse en ese lugar de puesta de límites y no de amigos, porque si no, se empieza a confundir todo. También entender que por más que esto esté en pleno plano de la crianza, tenemos que estar alineados. Nosotros como Grupo Scout tenemos lineamientos y disciplinas que nos ayudan a marcar los límites, ¿no? Y esto que decíamos, no significa que seamos hortivas con nuestros gurises, pero también que ellos puedan aceptar los límites, que sean capaces de aceptarlos, de no tomarlos con frustración, porque también si ellos saben aceptar los límites, van a poder poner los límites en un futuro. Parece como medio raro, pero si yo no le enseño a un niño de 4 años el no, es difícil que ese niño a los 15 pueda decir que no, con su grupo de pares, con sus adultos, o que sepa hasta dónde llegó él. Que esto empieza a ser el no, el consentimiento y demás, es todo un tema en la adolescencia. Pero entender que todo esto tiene una base en la infancia. ¿Bien? Y bueno, las adolescencias, como todos sabemos, atraviesan un montón de desequilibrios e inestabilidades extremas.
entender que no hay adolescentes sin problemas o sin sufrimiento, por así decirlo. Que los adolescentes adolezcan es saludable. Tenemos que al revés, abrir los ojos cuando hay un adolescente que pasa sin pena ni gloria por la vida. Pasamos a la próxima. No, no. Bien, en los adolescentes hay un montón de cambios en las diferentes dimensiones, ¿no? Muchas veces pensás, ¿qué está pasando con este adolescente que es este momento tan clave en la vida? Y es que hay un notorio crecimiento en el desarrollo y en la maduración sexual que se produce y hay cambios en el sistema nervioso central. Ahí puse, perdón, en ese sistema nervioso central, que es de forma extremadamente rápida y que influye en estas modificaciones funcionales, conductuales y psicológicas. ¿Qué pasa también? El control cognitivo madura antes que el afectivo. Entonces hay un montón de emociones intensas y dificultades en la regulación emocional, porque no puedo entender cómo algo que me urge no lo puedo solucionar ya. Ahí creo que parece medio raro, pero a ver, quiero poner en palabras un poco más sencillas, y es que el cerebro del adolescente aún está en desarrollo, principalmente el lóbulo frontal, ¿bien? Que es el responsable del juicio, del control de impulsos, de la toma de decisiones y la previsión de consecuencias. Y esto es también lo que genera estas conductas de riesgo, porque hay una dificultad para pensar a largo plazo, una dificultad para poder planificar. Por eso capaz que acá empieza como un consumo de alcohol o de drogas de forma más riesgosa y el grupo de pares empieza a ser como tan importante, ¿no? Porque al adolescente todavía no puede pensar a largo plazo, no puede planificar, porque todavía no está desarrollada la corteza frontal. Pasamos a la próxima. Bien, hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama El síndrome de la adolescencia normal, ¿no? Porque cuando hablamos de síndrome es porque hay un montón de síntomas y porque damos por hecho que hay un sufrimiento. Este texto es de 1980, pero quiero que ustedes ahí, levantando la mano o no, puedan decirme qué les parece normal en un adolescente y veamos si eso aplica ahora al 2025, pero también aplicaba a las adolescencias de 1980. Bien, dígame un síntoma normal que se les ocurra dentro de la adolescencia. Ahí Lucía levantó la mano. Rebeldía. Rebeldía, bien. Tenemos el equipo de ahí de Micaela, de Juan, de Inara. Ahí que nos cuenten. Yo iba a decir, esto que decíamos de los niños que buscan la aprobación en adultos, ahora cambia, buscan la aprobación en los pares. Sí. Y por acá estábamos hablando también de la vergüenza. Ok. Eso. Sí, después tenemos a Tomás. Para mí puede ser la ansiedad. Ok. Pablo, después Alfonso. Cambio en las emociones también o cambio de humor. Bien. Alfonso. El, el cuestionar todo, es el cuestionar todo, el constantemente cuestionar cualquier cosa que a veces se le plantea. Bien. ¿Alguien más que se les ocurra algo? Bien, pasamos a la próxima entonces nomás y mostramos un poco estos síntomas de los que estuvieron hablando un poquito ustedes, ¿no? ¿Se me escucha? Primero, ese, que creo que también es el más importante, es esto, ¿no? La búsqueda de sí mismo y de la identidad. Hay una búsqueda, una necesidad de construcción de la identidad. La segunda es la tendencia a lo grupal, ¿no? Hay una búsqueda de pertenecer a un grupo, de una uniformidad que pueda brindar seguridad y estima personal, espíritu de pertenencia, espíritu de grupo. Y esto también va a tener mucho que ver en el proceso de identidad e identificación masiva, donde todos se identifican con cada uno.
¿Qué pasa? Se transfiere al grupo gran parte de la dependencia que se mantenía con los padres, esto que decían hoy, ¿no? Y es como el grupo de pares pasa a ser una transición necesaria entre el mundo externo para lograr una futura individuación adulta. Esto, ¿no? También la necesidad de intelectualizar y de fantasear. ¿A qué nos referimos con esto? Como las formas típicas del pensamiento adolescente, ¿no? Como mecanismo de defensa frente a situaciones de pérdidas dolorosas. Como, bueno, me pasa algo y todo me pasa a mí. El mundo conspira contra mí. O la necesidad de llevarlo todo a esto es así, porque así, 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 así. Todo es cuestionado. También existe como una desubicación temporal, ¿no? Porque fluctúan constantemente las urgencias. Pasa de cosas urgentes a postergaciones constantes, como diciendo, che, tengo un montón de tiempo, el examen es mañana, o a veces que te dicen, no, tengo el primer cumpleaños de 15 en diciembre y todavía no tengo vestido. En eso como esta desubicación temporal que tienen los adolescentes. Hay una evolución también sexual manifiesta, donde oscila permanente entre la actividad de tipo masturbatorio y los comienzos del ejercicio genital, y también este enamoramiento apasionado que empieza a aparecer en la adolescencia, ¿no? Que es un fenómeno que adquiere gran relevancia. Después, una actitud social reivindicatoria, pero que también tiene tendencias antisociales, ¿no? Que significa que no todo el proceso adolescente depende solo del adolescente, sino que la familia es la primera expresión de la sociedad que influye ahí y va a determinar gran parte de la conducta. Entonces, esto que yo me identifique en mi familia va a hacer que yo lo traspase, lo traspole a mi interacción con el mundo, que a veces quiero o huir completamente de todo lo que aprendí en mi familia y ver todo por lo contrario, o seguir como el caminito, todo igual de lo que se venía haciendo. Esto que creo que también traía Pablo, de las contradicciones en todas las manifestaciones de la conducta, ¿no? Como que no puede ser como muy rígido, muy permanente, también muchos cambios en la identidad, en la forma de comportarse, de mostrarse, mucho cambio de look, ves que los adolescentes a veces cambian de tener pelo teñido de rojo a rastas, a pelo corto, y un día me he visto más emo y otro día más payasesco, eso también es una manifestación de la conducta. Esto también, la separación progresiva de los padres, porque no solamente el adolescente está dejando a los padres de a poquito, sino que los padres están dejando a ese niño. Y es parte súper importante de la construcción de la identidad del adolescente, separarse. Y donde ya no se busca tantas cosas dentro de los padres, sino en esto que decíamos, en un afuera. Empieza a ver como lo que se dice como exogamia, ¿no? Dejar de buscar el amor principal dentro de mi familia para poder empezar a buscarlo en mis pares. La aprobación, la contención, etc. Y bueno, esto lo vemos todo el tiempo, las constantes fluctuaciones del humor y el estado de ánimo. Eso se ve todo el tiempo. Lo que hablamos hoy, en la adolescencia, lo normal es que adolezcan, es que les duela, que haya sufrimiento, y ahí es cuando a nosotros nos parece importante poder acompañar en ese proceso sin ponernos en un lugar de padres, pero sin ponernos en un lugar de amigos que tampoco es el que nos corresponde. Sí, protegiéndolos en todo lo que sea posible, pero no somos sus pares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos a la próxima. Bien. Terminando un poco de hablar acá de las adolescencias y de estos como características principales, me parecía importante traer algo que hoy es como, está muy a flor de piel y se está charlando mucho, que es qué pasa con las infancias y las adolescencias y el lugar que tienen las pantallas. No podemos como escapar de la realidad de que hoy las pantallas están en todos lados y estamos en un contexto donde las tecnologías y las pantallas están como en un auge. Muchos hablan de los nativos digitales. A mí es una expresión que detesto porque nadie nace con un celular en la mano. Para que un niño se haya expuesto a un celular o para que sepa usar un celular o una tablet o lo que sea, alguien lo tuvo que exponer a eso. Un adulto, porque un niño por sí mismo no va a llegar nunca a un celular. En la infancia los niños y las niñas necesitan de un juego interactivo, de un juego simbólico y estímulos reales para poder construir su psiquismo, su autoestima y un montón de otras cosas. Necesita de un otro que sea soporte en ese juego y para ese niño. Y las pantallas no nos dan este soporte, por más que haya interacción y yo esté hablando con otro que está en Jamaica, no nos da la interacción piel a piel, mirada a mirada, cuerpo a cuerpo que necesitan los niños.
Es verdad que las pantallas suelen ser como una solución o un distractor fácil porque no tenemos que hacer nada como adultos ahí. Pero sí, imagínense que nos pasa a nosotros como adultos que nos es difícil salir del celular por la cantidad de dopamina o a veces te das cuenta que estás hace 2 horas acostado en la cama mirando reels porque no quieres salir de eso y en verdad tu cerebro ya no está recibiendo información. Imagínense para un niño lo difícil que es, que aún no tiene como, no puede limitarse a eso, no puede decir, bueno, hasta acá llegué con el celular, me está haciendo mal, me está haciendo daño, no estoy pudiendo dormir, y tampoco tiene completa la noción del tiempo. Esto también, pensemos que los niños adolescentes no tienen todavía desarrollada toda la corteza prefrontal, entonces no pueden planificar, no pueden pensar a largo plazo, y un montón de cosas más. Entonces ahí es el adulto el que tiene que poner el límite y decir, hasta acá llegó la pantalla. ¿Qué pasa con la gran exposición y el uso excesivo con los niños a las pantallas? Tiene sus consecuencias. Y es un tema que se habla un montón, pero aún no hay como evidencia acumulada, ¿no? Como que todavía no tenemos tan claro cuáles son esas alteraciones que nos lleva o esas consecuencias que nos lleva al uso de las pantallas. Pero bueno, sí se puede saber ya por las personas un poco más grandes que estuvieron expuestas excesivamente a las pantallas que hay alteraciones en varios tipos de conductas. Primero en las funciones cognitivas, ¿no? En la atención, en el lenguaje, en la memoria, porque son niños que están sobreestimulados y no pueden identificar a dónde enfocar la atención porque los estímulos y el entorno son excesivos, son abrumadores y están cambiando constantemente. En la memoria también. Y nosotros ahí como educadores tenemos como que ser un poquito más pesados. Tenemos que volver a repasar cuáles son los pasos para armar una construcción, volver a aprender las máximas de la manada, y se puede ver afectado esto. Hay que repasar, hacer, repetir constantemente, porque es lo que hablamos hoy. Están en plena neuroplasticidad, hay que aprovechar eso. Y las pantallas detienen ese proceso también de neuroplasticidad. También se ve un lenguaje un poco más retraído a los niños. Es un hecho que ahora los niños están hablando menos o están hablando más tarde. Y también pasa que los adolescentes por lo menos se comunican con lenguaje no verbal o cada vez menos. O sea, cuanto menos puedan interactuar con un otro, mejor. Hay adolescentes que les da vergüenza pedir un delivery o si se están pasando de la parada, decirle al guarda que abra la puerta, ¿no? Eso se ve un montón en gurises capaz de 12 años, 13 años, con un montón de ansiedad. Y también la concentración, que todo tiene que ser ya, que hay poca capacidad de espera, que hay poca capacidad de tolerancia a la frustración. Todo hay un tema. Yo sé que capaz que parece un poco fatalista, pero está bueno entenderlo porque para nosotros como educadores las pantallas empezaron a ser un desafío. Y no era lo mismo educar en el 2008 que educar ahora en el 2025. ¿Por qué? Porque también esto llevó a alteraciones en el área emocional y social. Esto, pánico a interactuar con otros, no nos miramos a los ojos, vergüenza de saludar a alguien con un beso o con la mano, a veces los juegos de contacto los abruman, hay retraimiento social, impulsividad, impaciencia. Y esto también nos lleva a un plano de salud mental. Aparecen más temprano las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, son cada vez más frecuentes, hay una difícil gestión de las emociones y los casos de depresión diagnosticados aumentan, de depresión infantil y adolescente están aumentando. Bien, ojo, acá lo dice, no significa que las culpables sean las pantallas sean las culpables de todos. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, el contexto histórico en el que estamos todos. Pero también es importante entender que nosotros, como educadores y con nuestro objetivo en nuestro programa, tratamos de dejar las pantallas a un lado. ¿Por qué? Porque seguimos fomentando la interacción y el juego del aire libre. Y eso es algo que como movimiento no debemos perder si queremos también garantizar la salud y un buen desarrollo psicológico para nuestros pibes. Bien, Pía, Vamos a la otra. un poco para cortarte antes de ir a la otra, Sí. nos parece muy importante eso que estás hablando. Bueno, nosotros en las otras experiencias formativas nos han consultado y hemos charlado mucho sobre el uso de la pantalla, de integrar nuestras actividades a lo que es la tecnología hoy en día. Y siempre hemos dicho lo mismo, el tema de integrarlas, hacerlas partes de nuestras reuniones para poder seguir brindando propuestas de calidad. Pero, y ahora con esta parte que vos nos estás contando, que es sumamente importante, volvemos a decir lo mismo, es importante integrar el uso de la tecnología, el uso de las pantallas en nuestras reuniones para brindar propuestas de calidad, pero sin perder de vista esto que estamos hablando. No puede ser un perjuicio para nuestras jóvenes niñas y niños
el tema de toda la parte mental, toda la parte social, emocional, ¿no? Todo lo que venía contándonos Pía. Entonces, nos parece que eso es importante recalcar al momento de planificar una actividad. Eso. Está buenísimo esto que trae Guillem. Nada, no significa que seamos antitecnologías ni vamos en otro mundo aparte, pero bueno, también por algo nuestros gurises pueden estar 5 días de campamento sin usar un celular, pero también está bueno aprovechar las tecnologías que tenemos. Si vamos a hacer una actividad de exploración, bueno, podemos usar la brújula del celular, ¿por qué no? Si vamos a hacer algo de registro, podemos usar la cámara del celular. Pero también entender que a veces tenemos 3 4 horas de reunión y está bueno ahí dejar al lado y que brindar una propuesta de calidad sin usar la pantalla, porque ya están 24/7 los pibes con eso. Claro, es saber Y además usarlos creo en los momentos adecuados, ¿no? También no es, en esto de integrar las actividades a la tecnología, es bueno, no, meto toda una reunión con trabajo en pantallas o digital. No vamos a eso, vamos a eso de poder integrar en los momentos adecuados y en los espacios adecuados. buenísimo. Re. Bien. Y estas eran un poco las preguntas que estaban planteadas en el form que vimos ahí que pusieron. Que nada, la idea es pensar un poco en base a lo que estuvimos hablando del desarrollo y de la psicología del desarrollo, entender que ninguna de las respuestas que pusieron está bien o está mal, sino que nos interesa ponerlas sobre la mesa ahora que tenemos algunos insumos más. Bien, esa es como la idea. La primera que habíamos planteado es cómo te das cuenta que un niño o una niña adolescente está atravesando una etapa clave en su desarrollo. Acá está bueno entender que todas las etapas del desarrollo son claves y es importante cuidar esas infancias y las adolescencias. El tema es cómo, teniendo en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentran y en el que están atravesando. Estuvimos hablando de crisis normativas y de crisis accidentales que van a ser de suma importancia en el desarrollo de cada individuo. Y es acá donde tenemos que estar más atentos en los sucesos de estas crisis y demás. Pero nada, acá todos trabajan hace ya un tiempo con niños, con niñas y con adolescentes y cada uno tiene su librito de cómo enseñar y de cómo educar y qué tipo de actividades hacer. Lo importante es no dejar de observar y estar atentos a aquellas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, nos va a llamar la atención que un niño de 8 años tenga una conducta hipersexual y también nos va a llamar la atención que un niño de 10 años no controle esfínteres, pero también nos va a llamar la atención conductas completamente antisociales en adolescentes de 17 años. Esto, poder abrir los ojos y entender que todas las etapas son claves en el desarrollo y poder decir, opa, acá algo está pasando, cómo puedo ayudar o cómo puedo intervenir con los insumos que tengo y con la información que tengo. Bien, esto es un poco como un resumen de lo que estuvimos hablando y en base a las preguntas que se plantearon, pero todo lo que respondieron ustedes estaba espectacular por esas preguntitas que estuve viendo. La segunda era qué diferencias notamos entre cómo se relacionan los niños y niñas de ramas menores y los adolescentes de ramas mayores. Como hablamos antes, los niños de ramas menores, por lo menos de la manada de lobatos, están en una etapa de latencia sexual, pero el cuerpo sigue siendo protagonista. Y en esta etapa seguramente necesitan de actividades de índole corporal como mediadores para relacionarse, pero teniendo en cuenta que ya pueden seguir juegos reglados, que no todo tiene que ser juego libre y chau, sino todo lo contrario. Y nosotros, en nuestro rol de educadores, debemos garantizar el cuidado y la puesta de límites en este tipo de actividades, pero dejarlos que experimenten y canalicen esa energía corporal acumulada en el juego. En la tropa o en rama scout, entendemos que el cuerpo toma otra importancia, ¿no? Porque también interactúa la forma de verse, la estética, el cuidado, y si bien siguen siendo como bastante guerreros y corporales, comienzan a haber otras formas sociales en el juego. Empieza a haber más dramatismo, no logramos pensar a largo plazo, como, no sé, se nos cae una construcción y todo es terrible, y acá hay que hacer hincapié en el buen trato y en el espacio seguro, como estamos hablando siempre. Principalmente porque se da mucha diferencia, capaz que, no sé, entre una nena de 14 años y un varón de 11, que también es sabido que las nenas crecen un poco más rápido y hay que predicar el buen trato siempre como principal, pero sin perder de vista la puesta de límites como algo fundamental en este momento evolutivo. Y bueno, pero en las ramas mayores sigue el drama, pero hay como mayor intelectualización, ¿no? Hay debates puestos sobre la mesa, pensar desde la afectividad, pero siguen siendo frágiles y vulnerables. Y bueno, hay gran dramatismo en casa, la rivalidad con los padres es total y el grupo de padres es fundamental. El grupo scout es el lugar donde se sienten
refugiados, donde son uno con el grupo, pero no pierdan la uniformidad y el sentido de pertenencia. Por eso, no significa que los tengamos ni que privar de libertad de expresión ni nada, pero es importante la disciplina y el marco simbólico en esta etapa. Hay gran diversidad entre los individuos de un clan y eso está buenísimo, pero si todos llevamos el mismo uniforme, llevamos la misma pañoleta, entendemos que estamos en un lugar seguro porque soy uno más de este grupo. Bien. Y la última creo que era más a plano personal, ¿no? Si sentimos que las actividades educativas que proponemos tenemos en cuenta las distintas etapas del desarrollo o si sigo más bien una rutina fija y qué desafíos nos trae como educador. Nada, acá ni yo ni nadie tiene la bola de cristal y sabe exactamente cómo hacer cada actividad ni qué se espera de cada actividad, por más que tengamos un montón de formación y experiencia. Pero sí cuestionarnos si estamos haciendo las cosas bien o mal como educadores está buenísima. Y seguirnos llenando de este tipo de insumos que nos ayuden a entender mejor a nuestros educandos es lo importante para poder acompañarlos de la mejor manera posible. Así que nada, creo que con esto se cubrió más o menos lo importante de lo que era psicología del desarrollo. Capaz que algunos esperaban como más espacios donde podamos hablar de salud mental y nada, pero eso será para otro taller. Lo importante ahora era hablar propiamente de la psicología del desarrollo, qué esperamos y qué no esperamos de nuestros educandos en estas etapas de vida que nos toca acompañarlos. Así que nada, ¿alguna pregunta que quede por ahí? Sí, abrimos el espacio para preguntas, para cualquier persona que quiera comentar algo. Eh, Les escuchamos. Micrófono abierto, sin problema. Somos todos. Dos preguntas Una. básicas. Ah, perdón. ¿Hasta qué edad se toma hoy en día el tema de la adolescencia? Hasta que más o menos, porque ha ido cambiando la franja que se toma en la adolescencia, y la mejor edad o la edad recomendada entre el educando y el educador, la distancia esa. Bueno, sé que está escrito, que hay, pero ¿cuál es la más recomendada hoy en día? La distancia entre el educador y el educando. Bien, yo me tomo el atrevimiento de responder la primera pregunta, esto de hasta qué edad va la adolescencia. Es verdad que la adolescencia como que se ha atrasado cada vez un poquito más. Para que nos hagamos una idea, el desarrollo de la corteza frontal y prefrontal, que es esto que hablamos hoy, va más o menos hasta los 21 años. Bien, no significa que un gurí de 21 sigue siendo adulto, pero significa que hay un montón de cosas que todavía no están del todo maduras para poder tomar decisiones, para poder planificar, etcétera. Eh, Nada, no significa que sigan siendo adultos, que sigan siendo adolescentes hasta los 21, pero tener en cuenta que todavía hay un montón de conductas adolescentes que van a estar presentes en ese momento etario. Y la segunda lo dejo en manos de la gente de programa. Un poco la idea es, lo que la segunda pregunta es, nuestros programas de actividades establecen, hay un capítulo que habla sobre el equipo de educadores y educadoras, y establece una diferencia de edad, pero más allá de la cantidad de años es el porqué, el trasfondo que tiene, el por qué un educador o educadora tiene que tener una diferencia de edad. Se apuesta, y esto lo comentan nuestros programas y nuestro programa de documento general, es a lo que es el desarrollo psicoemocional, tanto el educando educanda como educador educadora, ¿verdad? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una persona, un educando educanda rover, que el grupo necesita que eduque en una rama como pioneros y pioneras. La diferencia de edad es muy corta. Entonces el desarrollo y el crecimiento es de ambos y es desparejo, es desigual y genera otro tipo de cosas que no hacen al final a la progresión personal de nuestros educandos y educandas. Entonces, acá entra también en juego la progresión personal, como bien ya lo hemos charlado en varias oportunidades en las distintas sesiones, lo que implica eso. ¿Ah? Se establece, y esto es algo que nuestros programas de actividades, porque cuando se crearon y se pensaron, se pusieron en pienso, hay un foco entre 6 y 7 años de diferencia, dependiendo de la rama de la que se trabaje, ¿no? Pero es algo que inclusive estamos trabajando para, bueno, nuestro equipo de programas área nacional va a estar trabajando en esta reestructura de los programas de actividades para también discutir eso. Y eso es importante, por ejemplo, también ponerlo en la mesa. ¿Por qué esa diferencia de edad? Tenemos un porqué, ¿sí? Pero
un poco rediscutir esa diferencia de edad, que tanta la importancia de eso, el rol, también va el rol de los educadores y educadoras, como bien lo comentó Pía y como lo hemos comentado en nuestras sesiones, nuestro rol de garantes que tenemos, nuestro rol de acompañantes de procesos educativos, ¿sí? Y de crecimiento y de progresión de nuestros educandos y educandas, ¿no? Entonces también todos esos elementos entran en juego al momento de definir una edad, ¿verdad? Pero es más o menos lo que comentan nuestros programas de actividades. Impecable, muchas gracias. Camila ahí, Bentancur. Camila de equipo, por lo que vemos. Les escuchamos. Ahí se escucha. Sí. Sí. Bueno, para mí voy a correr un poco para atrás, si no me veo. Bien, yo en realidad quería preguntar sobre la última pregunta que estaba en el formulario. Eh, Cuando decís rutina fija, ¿bien a qué te referís? Porque en la manera que se pregunta da a entender como o se tiene en cuenta las etapas del desarrollo o se tiene una rutina fija y en realidad en la manera que pensamos a veces sobre la rutina es como en cierta forma de encuadre que brinde cierto como bienestar o no sé, como la tranquilidad de tener una rutina. Entonces, ¿en qué manera eso en realidad sí es contraste o si se acompaña? Para mí por lo menos no son contrastes, para mí siempre pueden ir de la mano. Un encuadre fijo siempre está buenísimo y este encuadre va desde el marco simbólico, si un grupo arranca la reunión con un IO B o con un IVO o no, si arranca con danzas o no arranca con danzas, todo eso suma. El tema es no caer en la rutina y hacer siempre lo mismo porque sé que es lo que le copa a los pibes, ¿no? Si yo sé que les gusta el robo de banderín, no estar todas las reuniones jugando robo de banderín, sino bueno, respetar esa curva de fatiga también y poder dejarlos un poco hacer otras cosas. Que creo que también, por lo menos con ramos mayores, con los adolescentes, es como el gran desafío, ¿no? Porque ya conocen un montón de actividades y tienen como un librillo ya con un montón de juegos, pero el tema está en nosotros poder introducir variables que nos permitan pensar nuevos desafíos para los gurises. Sí, inclusive esta pregunta también va enfocada al diseño mismo de las actividades. Volvemos un poco a las otras experiencias formativas para que vean que todo tiene que ver con todo en realidad. Bueno, ¿qué pasa cuando armamos un ciclo de programa? ¿Qué pasa cuando armamos una reunión? ¿Qué pasa cuando armamos una actividad fuera del local de grupo? ¿Caemos siempre en lo mismo? ¿No caemos siempre en lo mismo? Damos por sentado que bueno, como esto funciona, lo hacemos, ¿no? Hemos charlado pila de veces en este sentido y es... Bueno, pero si como tengo este mapa, que yo trabajo sobre esto y sé que funciona, pero bueno, como yo sé que funciona, listo. Recordemos la importancia de quién arma el ciclo de programa, cómo se arma el ciclo de programa, y para ahí el tema de la rutina fija o no fija es crucial, porque si nosotros tenemos una rutina fija y más allá de que escuchemos a nuestros educandos y educandas, pero tenemos una rutina fija, capaz que ahí estamos pecando en que la voz de nuestros educandos y educandas capaz que no está siendo escuchada y en realidad no nos olvidemos de vuelta con esto, quién es quien arma realmente el ciclo de programa. ¿No? Por ejemplo, yendo a un ciclo de programa como ejemplo, un poco va por ahí la pregunta, para saber y entender también de los educadores y educadoras cómo diseñamos una actividad y los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar una actividad. ¿No? Que la rutina es un factor que ayuda, pero también nos puede jugar en contra. Entonces hay que saber cómo trabajar esa rutina, como por así decirlo. Lucía. Buenas, otra vez yo. Nosotros hace 2 reuniones más o menos hemos estado armando el cronograma del primer ciclo y yo entiendo que en la adolescencia cada chiquilín es muy particular, que estamos todavía en un periodo de integración, a lo mejor para algunos, pero son aproximadamente 14 gurises y de los 14 solamente 3 tenían una participación activa en la formación de ese cronograma. Solo 3 querían decir lo que querían hacer. Había otros que estaban con el celular, otros que estaban hablando entre ellos, que también son cosas que entiendo tienen una importancia para los chiquilines. Pero digo, ¿qué puedes hacer como educador cuando ni un tercio de tus gurises muestran el interés en cosas que son para ellos? O sea, ¿qué herramientas tenés ahí?
tuvimos que intervenir más de lo que nos habría gustado y guiarlos muchísimo cuando no era la idea. Y al final se termina alargando más y menos quieren participar. ¿Qué haces ahí? No sé. Bien, no sé, Pia, si la querés responder vos, la respondemos nosotros, como quieras. Bien, un poco en esto de que también lo hablamos en varias oportunidades, en esto que al momento de diseñar nuestras actividades, el momento de evaluar en el antes, en el durante y en el después. Es importantísimo, ¿no? Entonces, y es buscar siempre una nueva estrategia de trabajo. Ahí buscar la participación juvenil es crucial al momento del desarrollo, del pienso, del diseño y de la ejecución de nuestras actividades educativas. Entonces, capaz que el tema no es, bueno, intercedimos más de lo que queríamos. Capaz que había que hay que buscar la vuelta, ¿no? Un poco de, bueno, ¿cuál es el verdadero interés que están teniendo? ¿Era el momento? ¿No era el momento? ¿Era el espacio? Lo trajeron ustedes, pero era el espacio. ¿Estaban cómodos y cómodas? Hay que hacerse otro tipo de preguntas, tal vez, como para entender, porque capaz que era ideal, pero era una planificación de ustedes, pero no era el momento de ellos y ellas. Entonces, capaz que ahí tenemos un tema distinto. Entonces, capaz que no es que no había que interceder, sino que cambiar un poco la dinámica de la reunión. Al momento de diseñar una actividad, o sea, a veces cuando decimos diseñar actividad pensamos siempre en una actividad de campamento o fuera local de grupo, y es en todo momento. No está mal y no es un error que en el medio de tu actividad de sábado o domingo tú tengas que cambiar la actividad. ¿Ah? Es parte de la evaluación, parte de evaluar. Entonces, capaz que es importante reconocer en ellos y ellas cuál es la necesidad que está imperando en ese momento, ¿no? Como capaz como pienso, más que respuesta, porque respuesta sacramental nunca la vamos a tener, porque depende de cada persona, que cada persona es única, como bien nos ha comentado durante el transcurso de la sesión, Pía. Entonces, más que dar una respuesta es cambiar el enfoque. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No hemos visto en el chat todavía, pero es el momento de ustedes, estimados, estimadas. Naímica y equipo, dale. Gracias. Perdón, perdón porque se estaba yendo el mouse y no puede levantar la mano. Me Tranqui. quedo colgado del principio, ya vos hablaste de 4 como etapas del desarrollo cognitivo y no terminé de entender cuáles eran las operaciones formales. Estás muteada, Pía, por las dos. Ahí. Ay, perdón, estaba hablando, estaba muteada. Eh, las operaciones formales serían esto, ¿no? La capacidad de pensamiento abstracto, lógico y sistemático. Esto de también de pensar, yo que sé, un pensamiento lateral o un acertijo, es más, depende de una operación formal que una operación concreta o preoperacional. No sé si se entiende, pero esas son como las características, que sea un pensamiento abstracto, lógico y sistemático. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo Tengo quería una pregunta. preguntar, Eh, Ah, a decí ver. vos. ah, Hola. es diminuta. Cuando hablas de pubertad, que lo hablaste más al principio, ¿en qué edad más o menos sería esa edad? Ok. Bien, esto no nos vamos a guiar tanto por las edades, sino por el momento, pero bueno, cuando aparecen los 11, 12 años, que es cuando empiezan a haber estos cambios corporales, biológicos, físicos, hormonales, y cómo la psiquis y el funcionamiento psicológico también acompaña eso. Pero para que sea una idea más o menos en la tropa, en unidades, en rama scout. Gracias. Bien, Facundo, ¿estabas también? Sí. No, quería preguntar en realidad porque estaba viendo acá lo de las etapas de desarrollo cognitivo y pensaba, ¿no? Que si está separado, así como conceptualmente,
hay como momentos también, y en base al programa entiendo, como para aprender cierto tipo de cosas, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, a modo solo de pregunta, como para abrir un poco ese panorama, pero ¿qué lugar tiene, por ejemplo, no sé, la enseñanza de, no sé, la filosofía, ¿no? Que, por ejemplo, está un área, yo estudio filosofía o es el área de interés que tengo, por ejemplo, a niños o no tanto quizás adolescentes, porque, por ejemplo, se estudia en bachillerato, pero, por ejemplo, que, no sé, en base a estas etapas de desarrollo, por ejemplo, las capacidades propias, yo entiendo que acá en Uruguay ya existe uno de estos proyectos, pero, por ejemplo, ¿qué resultados tendría o cómo sería esa interacción? Si sirve, si no sirve. Bien, Facundo, qué lindo esto que planteas también. Nada, acá como todo, creo que no hay una respuesta de sí, no, pero esto que hablamos, entender que la filosofía nos invita a cuestionarnos un montón de cosas, que según cómo lo planteemos en cada edad y en cada momento evolutivo, puede servir. Obviamente vas a lograr un debate más rico, capaz que después de los 11 años, cuando ya están las etapas de las operaciones formales, pero siempre que sea cuestionárselo dado, bienvenido sea para los pibes. Sí, va un poco también la adaptabilidad de la actividad que vos lleves a cabo o del espacio que vos brindes como educador y en esto de lo que tú quieras transmitir y compartir a tus educandos y también con los saberes, ¿no? Que también son importantes. Entonces, más allá de las etapas, es como decía Pía, no hay respuesta correcta o incorrecta, sino que es un saber. El saber lo que hace es transmitirse y compartirse. Y va a depender también un poco de la rama en la que está, pero como decía Pía, más después de los 11 12 años, capaz que va a ser un poco más enriquecedor cómo adaptes ese saber a la actividad o espacio que vos compartas, en realidad. Bien, según bien o alguna, ahí va, Paul, ahí. Buenas, sí, en realidad nosotros con mi equipo teníamos una duda. Es como qué ofrece el programa, porque somos todos los bateros y tenemos chicos capaz con capacidades especiales que no sabemos un poco cómo modificar la propuesta para que ellos les pueda llegar mejor. Tenemos chicos que capaz que a los 8 o 9 años, como vos decías, no saben escribir, no saben hablar muy bien y como queremos saber qué se puede hacer para que ellos entiendan la propuesta y puedan participar, porque muchas veces quedan por fuera de la reunión o quedan como capaz, participan en una actividad pero no en toda la reunión y como que queríamos ver cómo podíamos mejorar esa parte. No sé, y si quieres contar, si no, contesta, yo no te problema. No, bien, acá lo que traes está re bueno, en verdad. O sea, tenemos un público súper variado y un montón de educandos y educandas súper distintos en sus capacidades y todo. Entiendo que es un re desafío. Nada, yo ahí no estoy en programa en diseño de actividades, pero de mi experiencia, primero siempre hacer un diagnóstico de la rama para ver qué pues, se puede hacer, cuáles son las capacidades de nuestros pibes y en función de eso trabajar. Entiendo que nosotros tenemos una propuesta desde la inclusión y eso está buenísimo y así debe ser. Pero lo que sí puedo garantizar, por lo menos acá yéndome un poco más para la psicología, algo que planteaba Vygotsky, es que uno siempre va a aprender más si tiene un otro que lo potencie, ¿no? Donde no solamente los viejos lobos, los lobateros seamos quienes enseñamos, sino donde se puedan enseñar entre ellos, van a lograr llegar con la asistencia de un otro a su potencial máximo de aprendizaje. Así que ahí siempre tiene que estar un otro disponible y que el aprendizaje entre pares siempre va a sumar. Entiendo que a veces para los lobatos un poquito más viejos, a veces tener más paciencia es un poco más tedioso, pero está bueno también empoderar a esos viejos para que ayuden a aquellos que capaz les está costando un poquito más algunas cosas. Eso como tip. Después cada manada tiene sus situaciones concretas y verán cómo se puede hacer. Yo también me pongo a disposición, pero también es una charla para tener en otro espacio y en otro momento. Muchas gracias.
Bien, un poco como, bueno, para ir cerrando la sesión, este webinar. En primer lugar, primero en particular, agradecerle a Pía que la convocamos desde el equipo de formación. Nosotros trabajamos en esta nueva formación que venimos creando ya hace un tiempo, en crear experiencias de calidad. Y cuando nos referimos a crear experiencias de calidad, de ir a lo esencial, de ir a lo que necesitan las personas adultas que educan en los grupos Scout y apostar a las personas que tienen ya una profesión o un conocimiento que es parte de su carrera o de sus saberes, como hablábamos hace un rato. En el caso de Pía, como bien comentamos al inicio, ella es psicóloga y lo primero que hicimos fue decir, te necesitamos. Entonces, en primer lugar, de parte del equipo de formación, muchísimas gracias. ¿Ah? Ha sido muy enriquecedora esta sesión. Contarles al resto de los y las participantes que esto va a quedar, está siendo de forma grabada porque vamos a subirlo a la plataforma de formación. Va a quedar para que ustedes puedan volver a todo lo que Pía nos comentó hoy y las consultas que estuvieron haciendo, así que van a poder acceder a ellas. Las demás personas adultas van a poder acceder a esta sesión también. Era un poco también la idea. Decidimos con el equipo de formación que darle prioridad a quienes hicieron lo que es la experiencia diseño de actividades. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que el año pasado se certificaron en insignia madera y era una de las pendientes que tenían y les quisimos dar prioridad primero a esas personas. ¿Sí? Sabemos que hay personas que no pudieron estar, por eso va a estar también en la plataforma de formación. Y después a las personas que ya vienen trabajando en lo que es el diseño de nuestras actividades. Lo dijimos en la sesión en las sesiones presenciales, las actividades son el corazón de nuestra propuesta educativa. Nosotros tenemos que brindar propuestas de calidad para trabajar con ellos y ellas porque somos acompañantes de procesos educativos. Entonces, es importante que toda herramienta, todo insumo que podamos tener, podamos hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Les agradecemos profundamente. Ahí Pía dejó en los comentarios su celular. También pueden hacerle cualquier consulta y demás. Vamos a subir todo esto a la plataforma de formación, lo van a poder volver a ver. Y bueno, si nadie tiene nada que más que decir, les agradecemos el espacio. Pía. Bien, por mi parte, Guille, perdón, gracias también por la oportunidad, gracias a todos por el respeto, por escuchar, espero que haya eh, llenado sus expectativas y si no también podremos tener otros espacios. Entiendo que la psicología abarca muchas cosas y está en boca de muchos y todos queremos saber mucho de esto, y hay un montón de dudas para nosotros que estamos con niños y adolescentes, pero bueno, la idea es poder ir a la base para después empezar a cuestionarnos otras cosas también. Así que nada, gracias por el espacio, en lo que se pueda ayudar, ahí queda mi número a disposición. Estoy un poco colgada con el celular, pero juro que a medida que pueda voy a ayudarlos en lo que pueda, que para mí es un placer desde mi disciplina, pero también desde mi lugar como educadora poder ayudarlos. Así que gracias por el respeto, sobre todo. Estuvo Y muy algo que no lindo. dijimos al inicio, perdón, Pía es educadora Digo del bien. séptimo, ¿tá? Que también eso es importante, porque no solamente conseguimos a alguien profesional de la psicología, sino que también tenemos que es educadora. Entonces sabe y tiene las herramientas para enfocar, que como bien dijo, la psicología es muy amplia, para enfocarlo al tema que nos convoca. Entonces, desde ya, tanto al grupo séptimo como a vos, muchísimas gracias.